Estuvimos hablando de estos moldes falsos, hablamos de la adicción, autolástima, el materialismo, el intelecto, la religión, el molde de la educación, el molde de la identidad falsa. Y bueno, yo espero que usted haya podido identificarse o identificar en cuál de estos moldes falsos usted ha estado o está. Porque de esta forma entonces podemos darnos cuenta de dónde necesitamos salir. Muy bien, entonces terminamos la semana pasada con todo el tema de los moldes y hoy vamos entonces a hablar de cómo podemos salir de estos moldes. ¿Cuántos quieren saber cómo poder salir de estos moldes? Y bueno, lo mejor de la palabra de Dios, lo mejor del cristianismo es que en general Dios no es tan complicado y siempre regresar a lo básico, siempre regresar hacia lo principal es la respuesta de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos salir de estos moldes? Lo primero es decidir. Lo primero es decidir. Entonces, necesitamos decidir, bueno, definitivamente necesitamos decidir salir del molde donde nos encontramos, de ese hueco incómodo donde estamos metidos y necesitamos entonces decir, bueno, la verdad es que sí, yo he estado incómodo todos estos años en mi vida y necesito tomar una decisión. Recuerden que estuvimos hablando de que había que tomar una decisión para cambiar y que esa decisión va a traer quizás decisiones bueno, sí, decisiones dolorosas, pero bueno, necesitamos decidir. Ahora, la parte que nos va a ayudar para empezar a salir del molde es empezar a seguir a Jesús como nuestro modelo y no nada más como nuestro Salvador. Porque nos encanta la parte teológica de que Jesús es nuestro Salvador. Y ahí nos quedamos. Y entonces, claro que sí, es una muy buena parte y hay que aprovecharla, claro que sí. Pero no podemos quedarnos donde nada más Jesús es mi Salvador. Porque justamente cuando solo nos quedamos en que Jesús es nuestro Salvador, es cuando, y voy a decirlo así bien tico, nos ponemos carebarros y entonces empezamos a vivir la vida un poco más ligera y nuestro compromiso hacia el Señor no es real. Pero cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús como mi modelo a seguir, entonces, claro que sí, va a costar un poco más, pero justamente por eso es una decisión. Por eso es que el punto uno es decidir, perdón, decidir seguir a Cristo como mi modelo. Y prácticamente si nos preguntáramos, Dios, ¿cómo es ese molde que tú escribiste para mí? Cómo es el molde? ¿Cómo se ve? Bueno, el molde se ve como es Jesús. Jesús viene a la tierra y nos demuestra, nos enseña cuál es el molde que Dios escribió para cada uno de nosotros. Pero quizás usted se ponga a pensar, bueno, pastor, pero Jesús, muy lindo Jesús, claro que sí, pero Jesús no pecó y yo soy pecador. ¿Cómo hacemos con esto? Claro que sí, hay que seguir a Jesús, pero Jesús no pecó y yo peco todos los días. ¿Qué hago? Bueno, hermanos, ahí es donde entra entonces Jesús como Salvador. Dios en su gran amor, en el plan perfecto de Dios, Él sabe, Él nos dice, sigan a Jesús como su ejemplo, deben ser como Jesús. Y a la vez nos dice, no importa que ustedes sean pecadores, porque también por eso envía a Jesús, para perdonarles los pecados, para limpiarlos, para sanarlos. Entonces nuestro modelo a seguir es Jesús. Y bueno, es así como se ve entonces nuestro molde, como es Jesús.
Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y hemos desglosado el pasaje de tal forma que dice que, bueno, Jesús es el camino, Él es el camino al Padre. Él es el camino hacia nuestra identidad. Cuando Jesús viene y muere por nosotros y resucita, establece un puente entre nosotros y Dios, entre nosotros y nuestra identidad, entre nosotros y nuestro propósito. Entonces, cuando decimos que Jesús es el camino, bueno, definitivamente es ese puente, ese camino que todos los días nosotros tenemos que avanzar. Definitivamente es el camino hacia nuestra identidad. Y dice que también Jesús es la verdad. Bueno, Jesús es la verdad que quita las mentiras de nuestra vida, de nuestra mente, que en algún momento alguien habló sobre nosotros y que hablando de identidad creímos que eso éramos. Recientemente estaba hablando con un señor que me decía, mi papá específicamente, mi papá decía, nunca me dijo te amo, mi papá nunca me abrazó, nunca dijo que estaba orgulloso de mí. Todo lo contrario, siempre me decía, usted no sirve para nada, usted nunca va a llegar a hacer algo. Y entonces el Señor me contaba y me decía, yo he crecido, y ya es un señor más de 40 años, y me decía, yo he crecido pensando que no puedo ser exitoso en nada. Cada vez que voy a hacer algo, tengo miedo de fracasar. Y cuando alguien vive de esta forma porque cree la mentira, justamente su vida es un fracaso. Y bueno, para ejemplo, el Señor nada más es un ejemplo o una de las cosas que quizás pudiéramos decir que ha fracasado es en su matrimonio. Porque bueno, sufrió un divorcio y otras cosas más. Pero entonces cuando uno cree estas mentiras, uno vive de esta forma y entonces su vida se traduce en fracaso. Pero hermanos, Jesús es la verdad que quita, que anula esas mentiras. Jesús es la verdad que Dios ha hablado sobre cada uno de nosotros. Como decía, quitando completamente las mentiras. Y entonces yo necesito escuchar cuál es esa verdad. Pero bueno, como vamos a retroceder un poquito, Él es el camino. Tenemos que empezar a avanzar en el camino que es Jesús al Padre, para entonces empezar a escuchar la verdad. Y bueno, dice que también es la vida. Definitivamente Jesús es la vida que el Señor o nuestro Padre ha escrito para cada uno de nosotros. Él es nuestro propósito. Número 2, necesitamos autogobierno. El primero era decidir, el segundo es autogobierno. Ahora, muchas veces vivimos y decimos, qué difícil es tener autogobierno. ¿Cuántos han pensado eso? Lo han dicho e inclusive no toman decisiones las que deben de tomar porque dicen, yo no tengo autogobierno. Pero la verdad es que sí tenemos autogobierno. Porque así como usted decide, cualquier cosa que usted decide hacer, usted también puede decidir avanzar en el camino del Señor. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen un antojo de algo deciden ir a conseguirlo? ¿Verdad? Qué rico. Bueno, ahorita hace frío, alguien tiene antojo de un chocolate caliente o un agua dulce con leche, ¿verdad? Un pancito con mantequilla y jalea de guayaba. Y decidimos ir a comprarlo, ir a conseguirlo. Y si está en la casa, decidimos hacerlo. O ¿cuántos deciden lavarse los dientes antes de acostarse? ¿Cuántos decidieron hoy lavarse los dientes antes de salir de su casa?
Bueno, ahora la mascarilla nos ayuda un poco, ¿verdad? Pero, pero tenemos decisiones, tomamos decisiones. Y entonces, hermanos, cuando decimos, Dios, yo necesito que tú me ayudes, que me des las fuerzas para hacer lo que tú quieres que yo haga. Ya el Señor contestó esa oración hace mucho tiempo cuando nos creó, porque nos creó con autogobierno. Y entonces no es una excusa decirle al Señor, Dios, es que me falta fuerza, porque usted utilizó su fuerza para hacer lo que no tenía que hacer. Entonces necesitamos autogobierno para buscar y tener una relación personal con Dios. Y justamente ahí es donde decimos, Dios, dame las fuerzas para tener una relación contigo. Pero la verdad, hermanos, como dije ahora, sí tenemos la fuerza para hacerlo. Sí tenemos. Porque usted, cuando usted dice o piensa, yo necesito orar, usted decide no hacerlo muchas veces. O usted dice, voy a leer la Biblia. Y cuando está ahí con la Biblia abierta, de repente se acuerda del agua dulce con leche y cierra la Biblia y se va a hacerse un agua dulce con leche. Tenemos la fuerza para hacerlo. Igual como usted decide cualquier cosa que hace, así como usted decide levantarse todas las mañanas a trabajar, usted puede levantarse todas las mañanas a orar y a leer la Biblia. Entonces, hermanos, sí tenemos, pero tenemos que entonces poner nuestro autogobierno justamente en el lugar donde tiene que estar, para decidir para nuestro bien. Hermanos, es increíble cómo el amor de Dios es tan grande, porque podemos decir, Dios, pero ¿cómo me cuesta hacer esto? ¿Cómo me cuesta leer? ¿Cómo me cuesta orar? Señor, yo necesito ayunar. ¿Cómo me cuesta hacerlo? Pero hermanos, Dios no está diciendo que hagamos estas cosas para Él ser más Dios. Él lo está haciendo para nuestro beneficio. Y es increíble la mentira que Satanás ha puesto sobre nosotros, que creemos que esto es más bien una carga para nosotros. Y es cargoso leer, es cargoso orar, y qué cansado, y qué sueño. Pero hermanos, es para nuestro beneficio. Si pudiéramos sacrificar por lo menos 30 minutos de nuestro sueño y orar, usted va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar. Si pudiéramos sacrificar una hora de Netflix, podríamos ver cómo nuestra vida empieza a cambiar. Si pudiéramos sacrificar 15 minutos del Facebook o cualquier otra red social para leer la palabra de Dios, definitivamente nuestra vida cambiaría. Este es el amor de Dios. Es tan grande que lo que Él exige, si podemos decirlo así, es para nosotros. Dios no se quita el trono porque usted ore o no. Dios no se baja del trono o lo quitamos del trono porque usted decida tener una relación personal con Él. Él sigue siendo Dios y Él no necesita que nosotros estemos orando. Lo que Él sí quiere es que tengamos relación con Él. Lo que Él sí quiere es Él relacionarse con nosotros. Y este es el amor de Dios. Y justamente, hermanos, el molde imperfecto en el que nos hemos metido, que no es el molde de Dios, y que Dios nos dice, hagan esto para que vuelvan al molde que yo creé para ustedes. No hay por qué no hacerlo. ¿Cuántos cuando hemos dormido en una cama incómoda estamos deseando que amanezca? Hermanos, Dios está diciendo que amanezca en nuestra vida, que nosotros mismos amanezcamos para regresar al molde que Él diseñó para nosotros. Mi abuelito decía, ¿qué pasa que no amanece?
Y yo creo que Dios hoy nos está diciendo, ¿qué pasa que no amanece? ¿Qué pasa que no se dan cuenta lo incómodo que están? Cuando hace unos años atrás yo compré un colchón bien grande y un poco costoso, y toda una vida yo he escuchado que un colchón es una inversión. Y yo decía, qué buena manera de manipular a la gente. Pero cuando por fin compramos el colchón, yo dije, tiene razón, es una inversión. Porque, qué rico que es dormir en un colchón suave, firme, etcétera, etcétera. No le voy a describir mi colchón para que no se pongan celosos, pero hermanos, hay que ver qué hacemos. Hay que invertir, es una inversión. Una buena relación con Dios es una buena inversión para nuestra vida. Necesitamos autogobierno para la lectura y la meditación de la palabra, para la vida, tener una vida de oración, para tener una vida de adoración continua. Hermanos, nuestra vida necesita estar dedicada a la adoración. Y no estamos hablando nada más de que usted diga, bueno, pero pastor, yo escucho la radio cristiana todo el día. Bueno, gloria a Dios, tal vez. Pero no se trata nada más de eso, se trata de que mis adentros, mis pensamientos sean siempre dedicados a la adoración a Dios. Y eso me lleva a la última parte de este punto 2, consagrar mi mente. Cuando consagramos nuestra mente al Señor, consagrar quiere decir separar, dedicar. Entonces es dedicar mi mente a Dios. Eso quiere decir que todo lo que pensemos, todo lo que pensamos, tiene que ser para adoración a Dios, tiene que ser para la gloria de Dios. Muchas veces estamos concentrados o pensando constantemente, por ejemplo, en nuestros problemas, por ejemplo, inclusive estamos pensando en nuestro pecado y estamos meditando en nuestro pecado. Y estamos diciendo, qué chiva tal cosa, ¿verdad? Y nos gusta pensar en nuestro pecado. Pero hermanos, debemos de consagrar nuestra mente, separar mi mente para Dios. Número 3, no olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida. Esta parte es muy importante porque definitivamente cuando empezamos a ver lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, hermanos, si usted no se ha dado cuenta, Dios opera en su vida todos los días. Y si lo dejamos, si con nuestra mente está consagrada y no olvidamos lo que Dios ha estado haciendo o nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestra vida, podemos realmente saber que todos los días crecemos un poco más en Dios. Entonces, no olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida es muy importante. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo primero es tener una vida o una cultura de acción de gracias, donde agradecemos a Dios por las cosas que tenemos. Inclusive podemos agradecer a Dios por lo que no tenemos. Estar contentos con lo que tenemos. Y contentos no es que estamos felices de la vida, es que estamos satisfechos con lo que tenemos. Y esto, hermanos, cuando agradecemos a Dios y estamos satisfechos por lo que Él ha estado haciendo y hace en nuestra vida, nos ayuda un montón. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Otra parte de no olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida es hablar siempre mi testimonio a otras personas. Esto, hermanos, es clave para nuestra vida porque no solamente estamos siendo de bendición para los que escuchan nuestro testimonio, pero nos ayuda un montón a nosotros porque estamos recordando o meditando y estamos viendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando contamos nuestro testimonio a las personas,
otra vez nos damos cuenta dónde hemos estado y hasta dónde hemos llegado. A veces podemos pensar, bueno, pero es que, ¿qué voy a contar yo? Cuando yo estaba pequeño, hicimos un ejercicio de escribir nuestro testimonio. Y entonces yo tenía amigos que quizás sus papás se habían divorciado, o tenían un papá alcohólico, o tal vez tenían alguna enfermedad y Dios los sanó. Y yo decía, bueno, yo no, mis papás están juntos todavía, mi papá no tomaba, mi mamá no me abandonó, gracias a Dios nunca he estado enfermo. Y yo dije, ¿qué voy a contar? Pero entonces mi testimonio, por lo menos en ese momento, era, bueno, Dios me ha guardado de estas cosas. Entonces, no es que no tengamos que decir, es que podamos identificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hermanos, algunos de ustedes han tenido una vida más difícil que otros. Y no importa si es más difícil o menos difícil, Dios algo ha hecho en su vida. Y eso tenemos que contarlo, eso tenemos que expresarlo, eso tenemos que hablarlo y decirlo. La palabra de Dios dice que si contáramos las maravillas de Dios no nos alcanzaría el tiempo. Y no podemos, hermanos, nosotros mantenernos callados de lo que Dios hace en nuestra vida constantemente. Cuando empezamos a darnos cuenta, cuando empecemos a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, empezamos a darnos cuenta de lo que Él ha hecho en nosotros y vamos a empezar a salir de los moldes falsos en los que nos hemos metido. Y yo creo que eso es lo que queremos, ¿no? Salir de estos moldes. Tenemos que también ayudar a otros como Dios lo hizo con nosotros. Alguien en algún momento estuvo encima suyo con las cosas de Dios. Y tal vez usted decía, qué pereza, ¿verdad? Tal vez recibía algún mensaje de la iglesia diciendo, hermano, nos hizo mucha falta, espero que todo esté bien. Y usted dice, qué pereza. Pero ¿cuántos tuvieron a alguien así encima suyo que les decía, ¿verdad? O que usted decía, qué pereza que me estén molestando con esto? Alguien estuvo ahí, alguien usó Dios, Dios mismo estuvo hablando a nuestros oídos en sueños quizás. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser molestia para esas personas. Pero como decía antes, hermanos, no es ninguna molestia. Es una bendición. Dios es el plan de Dios para nuestra vida. Muchas veces lo vemos como una carga, pero hermanos, todo lo que Dios piensa y ha hecho para nosotros es para nuestro beneficio. 1 Corintios 9:19 dice, aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Este pasaje, hermanos, es tan poderoso, porque está hablando de que, ok, sí, yo ya no soy esclavo de nadie, ¿no? Inclusive puedo decir, yo no soy esclavo del pecado. Pero a la vez nos ponemos en una posición de servicio a las demás personas, donde, como Pablo dice, me he hecho esclavo de todos. Porque mi posición de servicio, mi posición de entender que las demás personas necesitan a Jesús tanto como yo lo he necesitado, me pone en la posición de que ¿qué puedo hacer por las demás personas para que conozcan al Señor? ¿Qué puedo decir a las demás personas que están a mi alrededor para que conozcan el poder de Dios?
¿Qué acciones puedo tomar en mi vida, con mi vecino, con los que están en mi trabajo, para que vean a Jesús en mí? Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Esto, hermanos, quizás es una de las partes más fuertes y poderosas para salir de los moldes falsos en los que nos encontramos. Porque literalmente estamos saliendo de nosotros mismos. Hasta pudiéramos decir que un molde falso es mi ego, es mi egocentrismo. Cuando yo salgo de mí mismo, de lo que a mí me gusta, de lo que yo estoy cómodo, y empiezo a salir de eso para servir a otros, literalmente estamos saliendo de un molde falso. Y bueno, otro día podemos hablar de eso, pero el corazón de Dios son las personas. Y cuando nos dedicamos a otras personas, definitivamente estamos cumpliendo el plan de Dios en nuestra vida. Yo no soy esclavo de nadie, pero voy a hacerme esclavo de todos para que muchos conozcan al Señor. Hermanos, tu pasado no te define. Tu pasado no define tu identidad. No es eso que alguien dijo de nosotros, no somos eso que hicimos en algún momento. Pensando en lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos pensar en alguien que tal vez fue alcohólico y eso no define mi identidad. Eso no define quién yo soy de verdad. Estuve en un molde de alcoholismo, sí, pero me salí de eso y ahora soy un hijo de Dios. Y ahora soy una persona que sirve a las demás para que otros conozcan al Señor. Ahora estoy cumpliendo el propósito del Señor. Ahora estoy haciendo que el Señor, que mi Padre sonría porque estoy haciendo su voluntad. Antes estaba triste porque estaba lejos de Él. Pero hermanos, el corazón de Dios, su amor se ha desbordado para cada uno de nosotros de tal forma que no importa lo que hemos sido, porque Jesús lidió ya con esa parte. Él perdonó nuestros pecados. Él te acepta así como eres, para que podamos estar descargados para hacer la voluntad de Dios. Porque el pecado es una carga. Y llega nuestro Padre y le dice al Hijo: hijo, quítales la carga, para que puedan hacer mi trabajo, para que puedan hacer lo que yo escribí para cada uno de ellos. El problema es cuando nosotros regresamos al botadero de los pecados y agarramos unos cuantos y nos los echamos encima. Después decimos: Señor, pero es que me pesa. Y Dios en su amor tal vez se echa una risilla y dice: ahí está mi Hijo Jesús. Voy a enviarlo una vez más para que te quite el peso. Y ven a mí, ven a mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Señor, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque has provisto el camino, has provisto, Señor, todo lo que necesitamos para que podamos regresar a donde tú estás, regresar, Señor, a tu propósito, al molde original. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para poder avanzar en el puente, avanzar en el camino, Señor, y poder acercarnos cada día más a tu propósito, cada día más a ti, Señor. Yo oro y bendigo a mis hermanos esta mañana, Dios, con propósito, con identidad.
Yo oro, Señor, como hemos orado las semanas anteriores, que hoy y esta semana tu Espíritu esté hablándoles constantemente, Señor, para escuchar lo que tú has hablado a nosotros, para darnos las fuerzas para avanzar hacia donde tú estás. Yo oro, Señor, que tú los bendigas con puertas abiertas, Señor, que cada paso que mi hermano o mi hermana tome, Señor, para avanzar hacia donde tú estás, hacia tu propósito, Señor, cada paso venga acompañado y bendecido, Señor, con puertas abiertas, que ese paso venga, Señor, bendecido con recursos, Señor, porque estamos acercándonos hacia donde tú estás, estamos acercándonos hacia lo que tú escribiste para nosotros y tu propósito, tu plan para cada uno de nosotros viene acompañado de todo lo que necesitamos y entre esos los recursos, Señor. Y yo oro, Dios, para que cada paso sea, Señor, bendecido con todos los recursos, con todo lo que venga, Señor, y necesite mi hermano para alcanzar su propósito, para entender su identidad, Padre. Yo los bendigo, Señor, con una semana de entendimiento, una semana, Señor, donde puedan escuchar tu voz y puedan, Señor, decir al final de la semana: gracias, Padre, porque hoy estoy más cerca de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por donar a nuestro ministerio. Que Dios le bendiga grandemente. Mi oración es que haya prosperidad en sus finanzas, que haya sobreabundancia y que todo el trabajo de sus manos sea prosperado. Cuando usted dona a nuestro ministerio, nos da la oportunidad de seguir hablando de las buenas noticias a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Una vez más, muchas gracias y que Dios les bendiga.